Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el por qué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. En Totalidad e Infinito, Emmanuel Levinas piensa al gran ausente de la tradición filosófica occidental. El otro. Pero, ¿quién es el otro? ¿Lo puedo conocer? ¿O en el momento en que lo abordo, lo pierdo? Esto es una clase de filosofía donde vamos a trabajar un libro de Emmanuel Levinas llamado Totalidad e Infinito. Levinas es el filósofo de la otredad. Su tema es el otro. Otredad es una palabra, digamos, un neologismo, una palabra inventada en la filosofía que surge del concepto del otro. A Levinas le interesa por sobre todo ese tema, entender nuestra relación con nuestros otros. La palabra otro es una palabra que parece que la manejamos todo el tiempo, ¿vieron? Y que si yo les dijese a ustedes, saben cuando digo el otro, de quién estoy hablando o qué estoy diciendo. Cuando pienso y expreso la palabra otredad, parecería que todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero cuando les pregunto, defínanme qué es un otro, se vuelve más complejo. Porque son esos términos que por tan abstractos y abarcadores, sin embargo, se vuelve mucho más difícil poder expresarlos. ¿Quién se anima? ¿Qué sería un otro para mí? Vieron que es una pregunta repava por un otro. Pero ¿a qué me refiero cuando hablo del otro? ¿Quién? Alguien o algo que no soy yo. De nuevo. Alguien o algo que no soy yo. Bueno, acá la joven pone como parámetro para definir al otro, al yo. Si te pregunto qué es el yo, peor todavía, ¿no? Pero está claro que el otro es todo lo que me excede a mí. O sea, vos tomás como parámetro quién es uno, entonces, digamos, todos nosotros somos tus otros, ¿no? Digamos, pero también el cielo es tu otro. O sea, si uno toma como parámetro quién es uno, el otro es todo lo que me excede. Está bien, es cierto. Digamos, hay diferentes maneras de encontrar la relación que yo tengo con el otro. ¿Quiénes son otros posibles? A ver, hablemos de algunos ejemplos para entender. Por ejemplo, un vínculo afectivo. Mi hijo es un otro. Quiero ser hombre. Mi padre es un otro. Mi pareja es un otro. Para tener hijos, ni siquiera necesito tener sexo. Pero también
para un argentino, un brasileño es un otro. Y al mismo tiempo, para un porteño, un rosarino es un otro. O sea, las otredades se van estableciendo siempre a través de lo que es diferente a mí. Estoy pensando siempre lo diferente a mí. Y la gran pregunta que va a atravesar toda la obra de Levinas es cómo me relaciono con ese otro. Porque en general, la relación con el otro, díganme si me equivoco, es siempre conflictiva. Hay conflicto con el otro porque me cuesta comprenderlo, me cuesta aceptar la diferencia del otro, ¿no? Y es mucho más complejo incluso, porque hasta cuando lo comprendo al otro, muchas veces en ese acto en el que lo termino de comprender, en el que quiero entenderlo, también de algún modo lo estoy obligando al otro a que deje de ser quien es y encaje en lo que yo necesito que el otro sea. Algo que pasa todo el tiempo. Bueno, la relación de los padres con los hijos es notable. Hola, padre. Buenas noches, señor Fuster. Te presento a mi novio. Gracias por la invitación. Me dijeron que le gustan los dinosaurios como a mí. El padre, en general, quiere que el hijo sea lo que el padre supone como modelo de realización personal. Es muy difícil que un padre a un hijo le diga: hijo, hace lo que quieras. Hola, papá, mamá. Mariana, mi novia. Hola, ¿cómo le va, Carlos? Buenas noches. Entonces, a la filosofía, cuando entiende estas complejidades y estas paradojas, decide definir al otro de un modo muy particular. El otro es un otro porque no me cierra. Porque no me cierra. No tengo manera ni siquiera de definirlo con palabras, por eso lo pongo en ese lugar de tanta alteridad. Levinas dice de una alteridad irreductible, o sea, es tan otro que es imposible que yo lo asimile, que yo tenga vínculo. La paradoja de la otredad, así aparece denominada en estos textos filosóficos, o sea, esta relación con el otro se vuelve paradójica. ¿Por qué? Porque cuanto más quiero yo comprender al otro, más le quito su otredad, más le quito su diferencia. Piensen en un vínculo amoroso, ¿no? Cuando uno, digamos, se pone de novio. Uno en realidad cuando se pone de novio con alguien está más pendiente de que su pareja encaje en el modelo ideal que uno tiene previamente de la pareja, que en lo que la pareja, el otro, trae con su singularidad. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que si logro vincularme con el otro, es a costas de que el otro pierda parte de su singularidad. O sea, me vinculo con el otro, pero ya no es un otro. Levinas es un pensador muy especial, nace en el año 1906 en Kovno, Lituania, y vive una experiencia muy particular que es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Él se muda a Francia a estudiar y en Francia lo que le sucede a Levinas es que lo agarra la guerra y en la guerra lo atrapan. Como era de familia judía, cae en los campos de concentración. La experiencia de los campos de concentración a Levinas le cambia la cabeza. Queda como traumado en un sentido filosófico, ¿no? En que después todo lo que va a explicar y a trabajar tiene que ver con eso. Imagínense que si hay un lugar de supresión de la otredad es en los campos de exterminio. Levinas, por un lado, es un pensador profundamente ligado a la filosofía griega, o sea, él estudia a todos los pensadores típicos de la filosofía, pero por otro lado, por su origen judío, tiene una importantes lecturas, sobre todo de la Biblia. Cuento esto porque en un momento a él le molestaba mucho como que lo confundieran, ¿no? Y le dijeran, no,
usted no es un filósofo, es más un hombre de la religión. Entonces a él le molestaba porque eso es como que le degradaba su profesión filosófica. Entonces llegó a publicar sus libros en 2 editoriales distintas. Una editorial que trabajaba más libros filosóficos y otra más libros religiosos, como para no caer en este cuestionamiento. Totalidad es una palabra que remite a algo que es un todo completamente cerrado. Cuando algo está tan cerrado sobre sí mismo, no hay lugar a algo que sea diferente, a algo que transgreda, a algo que rompa. La palabra totalidad del título a lo que refiere es a que cada uno cree que su propia verdad, sus propias ideas son las únicas. Las totalizamos. O uno cree que primero está lo suyo y después está lo del otro. Pero se totaliza a sí mismo. Por eso el libro se llama Totalidad de Infinito. Totalidad porque uno hace de sí mismo la totalidad, el todo. Y se darán cuenta que si uno hace de sí mismo el todo, el resto... ¡Ey! ¡No! Sobra. Es resto. Jefe, billete. Está excluido. Carlos, ¿lo conoces? Sobra. Carlos, está en verde, dale. Sí, señor. Ahora, ese resto, Levinas lo llama infinito. Porque ¿de dónde viene la palabra infinito? Es un diálogo con la filosofía previa a él, sobre todo con un pensador francés llamado René Descartes, que había, en un libro llamado Las Meditaciones Metafísicas, había pensado la idea de infinito como la idea de lo que siempre me desborda. Descartes decía, hay en nosotros la presencia de algo que no es propio, que el infinito. Todos podemos pensar el infinito. Y sin embargo, siendo nosotros seres finitos, está claro que si nosotros podemos pensar el infinito, no pudimos ser nosotros la causa de ese pensamiento. O sea, la idea de infinito es una idea que desborda nuestra finitud. Qué extraña paradoja poder pensar el infinito siendo finitos. Bueno, el infinito para Descartes es el otro. Quiero decir, yo puedo hacerme la idea de quién soy yo, de mi propia mismidad, y sin embargo, siempre hay un otro que irrumpe y me exige, me saca de mí mismo. Por eso mi reacción inmediata cuando viene el otro con su diferencia es tratar de domesticarlo, tratar de hacerlo encajar en lo que previamente a mí me cierra. A veces lo logro, pero a veces no. Y cuando no lo logro, esa diferencia es una diferencia que me interpela. El otro para Levinas tiene que ser, como otredad, un absolutamente otro, radicalmente otro, para no terminar siendo el otro que yo termino de construir. El otro que yo termino de construir. ¿Cómo suponen ustedes que se los visualiza a ustedes como un otro, ¿no? O sea, y sabemos todos la necesidad que hay de romper con ese prejuicio, pero ¿ustedes son conscientes de cuál es el preconcepto que hay ante ustedes como un otro? ¿Cómo? Negativa, todo, todo mal, ¿no? Se imaginan tienen prejuicios de nosotros, de todo lo malo, ¿no? De lo que habremos hecho, ¿no? Fue un error el cual estamos acá, un montón de personas pagando los errores, ¿no? Pero nosotros tampoco tenemos una ayuda de las personas afuera, ¿no? Para reinsertarnos de vuelta a la sociedad, un trabajo, para no volver de vuelta a estos lugares, ¿no? Somos un número y estamos, somos parte de la sociedad, pero de otro punto de lugar. No como el que tendríamos que estar, ¿no? Totalmente. Y la peor manera de ejercer ese rechazo es la invisibilización, o sea, invisibilizarlos, ¿no? La idea del otro tiene que ver con eso. Es como que
lo que pasa acá adentro a nadie le importa, total pasa acá adentro, ¿no? Entonces ese rechazo, pero que está normalizado ese rechazo como que hacen de la cárcel un lugar de la otredad extrema donde directamente se excluye este espacio como parte de la sociedad. En general, el gran prejuicio que hay en la sociedad es que lo que sucede acá adentro es como que no es parte de la sociedad, ¿no? Cuando, digamos, la sociedad lo es todo. El gran prejuicio que hay en la sociedad es que lo que sucede acá adentro es como que no es parte de la sociedad. Cuando, digamos, la sociedad lo es todo. Una de las metáforas más interesantes que trabaja Levinas para terminar de comprender la cuestión del otro es la metáfora del rostro. Levinas lo que dice es que el rostro es algo, digamos, que cuando se nos acerca, se expone ante mí el rostro del otro en una cercanía que, sin embargo, termina de ser inalcanzable. Nada es más cercano a mí que el rostro del otro, lo tengo al lado. Y sin embargo, aunque es cercano, está radicalmente lejos. Porque yo nunca puedo terminar de asimilar ni de incorporar el rostro del otro que marca una diferencia y marca la singularidad del otro frente a mí. Y ese rostro genera en mí la sensación de que al mismo tiempo es algo parecido a mí, pero diferente. O sea, no es simplemente una figura hecha con ojos, nariz y boca. Hay alguien detrás del rostro. Y no me alcanzan las definiciones del diccionario para caracterizarlo. En el rostro hay la presencia de lo que me excede. Y ese rostro aparte pide, ese rostro solicita. Dice Levinas que las figuras que mejor caracterizan a la otredad son las figuras de la debilidad, unas figuras que trae de la Biblia, la viuda, el huérfano y el extranjero. 3 figuras en las que faltaba el sostén, ¿vieron? A la viuda le faltaba el sostén del esposo, que en ese momento era una sociedad en la que el hombre de algún modo era el administrador y el que era el sostén de la familia. Al huérfano le faltaba el padre y tal vez la figura más emblemática de la debilidad era el extranjero. El extranjero porque le faltaba el sostén de su patria, pero aparte la palabra extranjero es una palabra que excede una nacionalidad. El extranjero es el extraño, es el que no es parte de lo común, el que no es parte de lo que todo el mundo hace, ¿no? El otro es siempre un extranjero. Por eso para Levinas el otro siempre es débil. Es débil porque yo decido que el otro sea un otro. O sea, el que nomina, el que le pone nombre al otro como otro, ejerce un poder. Por eso el otro siempre es débil. Y si es débil, dice Levinas, tengo una responsabilidad infinita. Você está enamorado de mi Ofilio, Frente al débil tengo 2 opciones. O lo destruyo o lo libero. Uno decide si es más importante uno o el otro. Si hay una prioridad del otro, estoy ejerciendo una responsabilidad infinita, dice Levinas, con la debilidad de ese otro. Pero lo que dice Levinas es que el otro, con su debilidad, genera en cada uno la posibilidad de darse cuenta que es más importante defender la otredad que priorizarse a uno mismo. Y en última instancia es una decisión. Decisión que cada uno puede tomar. Uno puede seguir siendo parte de su propia mismidad y priorizarse a uno mismo, o uno puede abrirse a la otredad. O uno puede abrirse a la otredad. ¿Qué pasa cuando uno se abre a la otredad? Viene lo más complejo. Pensemos una situación. Uno está en su casa, ¿no? Y llega alguien de afuera
y toca la puerta de mi casa. Y me dice, hola, soy el otro. Les debe pasar a muchos de ustedes que de repente llega alguien nuevo, ¿no? Con su otredad. Y entonces, digo, la tentación es, bueno, vení, acomodate, las reglas son previas. Pero el otro viene con su singularidad. Entonces, lo fácil es que el otro se adapte a lo que previamente está ya estructurado, pero lo estamos desotrando. O sea, evidentemente, cuando alguien viene de afuera y toca la puerta de mi casa, se genera un dilema ético. Más si el que toca la puerta viene a pedir y molesta. Si alguien golpea la puerta de mi casa y abro la puerta y digo, ¿qué querés? No sé, un poco de comida. Le decís, a ver, espera. Le das un poco de comida y el otro se va, se terminó el problema. Ahí no hay otredad, porque no hubo molestia. El problema es cuando el otro golpea la puerta de mi casa y me exige a mí tener que pelearme contra mi propia comodidad. Viene y me dice, tengo hambre. Vos abrís la heladera y le decís, mirá, me sobró esto. Y el otro te mira y te dice, no quiero sobras. Quiero lo que estás comiendo vos. Y vos lo mirás y le decís, pero es mi comida, ¿por qué te la voy a dar? Porque soy un otro. ¿Qué haces en ese momento? No se la das. Porque te priorizás a vos mismo, ¿no? Muchos de ustedes conviven las 24 horas y hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Vos convivís con otras personas con las que por ahí tenés diferencias, pero priorizás el acuerdo o lográs aprender de lo que el otro trae con su propuesto, con sus diferencias. Digo, ¿soportás al otro o aprendes del otro? Y por parte hay que soportarlo y bueno, de todo uno va aprendiendo, ¿no? Qué sé yo, por ahí viene gente más grande y todo y hay que adaptarse también a respetarlo, tanto de la música, de la convivencia, del horario de la siesta y cosas que bueno, que uno la va respetando porque también quiere que uno lo respete. Tal cual. Por eso hay una categoría que es clave en todo este planteo, que es la de hospitalidad. Hospitalidad. La hospitalidad, sabrán ustedes, es una palabra que supone estar siempre abierto a lo que el otro necesita. En la antigüedad, por ejemplo, la hospitalidad decía que el otro siempre tiene prioridad frente a la comida. Si yo estaba comiendo ahí con los míos y llegaba el extranjero, yo tenía que agarrar mi comida y dársela primero al otro. Eso es ser hospitalario, es la prioridad del otro. Fíjense, y no es casualidad, que por ejemplo en el desierto de la antigüedad no había casas, ¿no? Sino tiendas. Y en las tiendas no hay puertas. La puerta es toda una metáfora del encerramiento de uno en lo propio contra la necesidad del otro. La necesidad del otro. La última metáfora que trabaja Levinas trabaja muchas metáforas que nos permiten bajar un poco la idea de la otredad y verla encarnada en situaciones concretas, es la idea de la caricia. Vieron que la caricia ante alguien que uno ama, puede ser una pareja, puede ser un hijo, digamos, puede ser incluso un animal, ¿no? Un perro, pero en la caricia no hay un deseo de sometimiento, de apropiación del otro. La distancia de la caricia es una distancia muy extraña, ¿no? No es el abrazo al otro, ni siquiera la sexualidad, donde el otro es de algún modo comprendido por uno. Acá en la caricia se genera una distancia y esa distancia es la que suma, la que hace que la caricia sea una caricia, porque no hay apropiación.
La caricia incluso no supone nada previo, no sé qué estoy acariciando. Estoy como buscando, estoy descubriendo qué tiene el otro de diferente. No supone racionalización, supone un encuentro, un contacto y sobre todo un reconocimiento. Aprendo del otro en ese mero acto en el cual lo estoy acariciando. Tal vez con estas pequeñas cosas podemos tener una relación con la otredad diferente y más que terminar de comprender al otro, que es siempre una manera de desotrarlo, poder entender que cuando el otro irrumpe, la mejor manera de encuentro es poder salirme de mí mismo para que el otro con su necesidad sea siempre prioritario. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Me pareció muy interesante la clase, muy instructiva, muy integrador para que la gente que está acá adentro no se sienta tan excluida de afuera, ¿no? De la sociedad. Está bueno la diferencia y está bueno estar abierto a esa diferencia para justamente crecer y que el otro irrumpa y poder aprender. Y el sentido que le encuentro a la pregunta sobre el otro es que uno se envasa en uno mismo, ¿no? Uno incluye al otro a partir del yo, de mí. Para mí aceptar al otro es una tarea que deberíamos hacer entre todos. En la charla se habló de cómo a la gente que está en el servicio, en la cárcel, cómo se la excluye y cómo se la aparta. O sea, cómo no se incluye al otro, justamente. Nosotros tenemos muchas veces la oportunidad de escuchar así al hombre, ¿no? Como habló en este día, que habló muchas cosas de la filosofía sobre el otro y sobre muchas cosas más. Y nosotros todos los días no tenemos esa oportunidad. Podría ser yo mismo, el otro. Pues yo estoy en ese lugar también. Vengo a ser otro, ¿no? Y nada, está bueno. Ser otro. ¿No?